Sefer, de libros y autores. Es una alegría recibir en Radio Sefarad a Daniel Nahmias. Bienvenido, Daniel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Nos hace mucha ilusión, Daniel, aparte de conocerte a ti, por supuesto, poder hablar contigo de un libro, La cicatriz de Ulises, y sobre todo de su autor, Erich Auerbach, que nos parece muy interesante, Daniel, y te agradecemos mucho que nos prestes tu voz para hablarnos de esa traducción que has hecho para Acantilado y presentarnos así este libro y este autor. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el libro o por el escritor? Bueno, yo brevemente hablar un momentito de mi profesión, esta tan agradecida para mí intelectualmente y espiritualmente, de traductor, de poder llevar obras en lenguas extranjeras al público lector en español. Este libro me ha dado una especial satisfacción, y tengo que agradecerlo también a Elisenda Julibert y el equipo de edición de Acantilado, que me confió trabajo y lo seguimos mejorando hasta el momento final de publicación. Entonces, claro, Auerbach, para mí, un gran filólogo judío exiliado a mediados de la década de 1930, cuando empezaron los problemas en su universidad y en tantos otros lugares de Alemania, como ya conocemos bien, ¿no? Y especialmente me emocionó porque fue un exiliado en Turquía, en Estambul, de Turquía viene la mitad de mi familia, los nazis de Esmirna, que emigraron a Sudamérica y luego pues se quedaron en Buenos Aires, Argentina. Entonces todas las descripciones y las referencias a Turquía me emocionaron especialmente. Daniel, es un destino exótico. Por supuesto, no podemos elegir dónde nos exiliamos, ¿no? Sobre todo cuando se sufren persecuciones como la que azotó a los intelectuales judíos bajo el Tercer Reich. ¿Por qué llega Auerbach a Estambul? A Estambul, a Esmirna. Sí. Bueno, esto tiene que ver, como se diría ahora, mucho con la geopolítica, en el sentido de que en la nueva República Turca, donde se instaló, por así decir, el laicismo con Atatürk, la intelectualidad quiso modernizar todo lo que era enseñanza. Entonces tenían las puertas abiertas a muchos intelectuales de Occidente. Y ahí fue donde encajó sucintamente, para resumir así, la figura de Auerbach. Allí había un gran círculo intelectual de profesores y escritores de Occidente que se daban cita en un barrio de Estambul llamado, si no recuerdo mal, Belbek, y en una casa, Marienheim, donde mantenían una vida intelectual muy activa. Allí trabajó él en la universidad con ayudantes turcos, con intérpretes también, porque no hablaba turco, incluso publicaba traducciones al turco de sus artículos, y trabajó, él lo remarca siempre, en condiciones muy precarias. Todo esto, si me permites brevemente, los comenta muy bien en el libro el editor Matthias Wormuth, que hace un prólogo muy interesante. Ya el prólogo de por sí tiene muchísimos matices y contiene muchísimos datos sobre la historia cultural de ese momento. Y Auerbach pasó allí la Segunda Guerra Mundial. Después emigraría a Estados Unidos, llegó a ser profesor en Yale. Hablaremos, si nos da tiempo, más de esta etapa, pero Daniel, explícanos el título iba a decir de la novela, pero no es una novela, es
es una colección de ensayos y también incorpora diferentes cartas, tiene un apartado epistolar casi o más interesante que los propios ensayos del autor, ¿no? Bueno, yo esto lo quería también comentar porque, como te decía, el prólogo ya de por sí y luego la selección de cartas que mantuvo con otros intelectuales de la época, entre naturalmente Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Thomas Mann, incluso hay una carta a Thomas Mann, profesores con los que él había tenido relación en Alemania antes de exiliarse en Estambul y posterior a la guerra cuando él ya estaba en Estados Unidos. Pero si no recuerdo mal, piensa que su gran obra, que es Mímesis, titulada Mímesis, que es una referencia para todos los estudiosos de la literatura, él la escribió en Estambul. Y hasta 1946 todavía no había conseguido llegar a los Estados Unidos. Fue posterior. Entonces las cartas también son, digamos, una visión de la Alemania muy, ¿cómo decirlo?, muy viva, muy directa de lo que era la vida en esos años, de lo que fue la vida en esos años para estos intelectuales. Sí, hay momentos... la cruda vida cotidiana, ¿no?, de las necesidades, de los malos tragos que tuvieron que pasar. Sí, hay momentos... Entonces, luego, perdón. Sí, no, perdóname tú a mí, Daniel. Sigue, por favor. No, dime, luego está entre este prólogo y la selección de cartas, que la correspondencia de Auerbach es mucho más voluminosa que estas 10 o 12 cartas que aparecen en este libro que publica Acantilado, pues están los pequeños, por decirlo de alguna manera, ensayos, pues son más bien artículos, ¿no? Son artículos que fueron apareciendo y que a veces son partes de una obra más amplia, como por ejemplo el que da título, ¿no?, La cicatriz de Ulises. La cicatriz de Ulises estaba ya incluido en Mímesis, en su gran obra, la que le dio fama, y luego pues la han recuperado para esta selección. La obra Mímesis ya estaba editada en Fondo de Cultura Económica hace unos años y ahora esto lo trae un poco, digamos, lo hace un poco renacer, por así decir, la figura de Auerbach. Y en Acantilado ya tenía otro libro muy interesante también, que era sobre la figura de Dante, la Divina Comedia. Bueno, es una oportunidad para acercarnos al autor y también a esta obra que inevitablemente, bueno, su pensamiento está marcado por la guerra, por el exilio, por el transitar de los totalitarismos, ¿no? Tiene mucha vigencia en estos días, Daniel. Bueno, para mí como traductor, digamos, también la vigencia es siempre, ¿no? La vigencia es siempre. Lo que pasa es que, bueno, las modas a veces culturales, editoriales, van y vienen y pues a veces sí sale a relucir algún autor que ya estaba medio olvidado. Pero desde luego para los estudiosos de la literatura, Auerbach es un referente. Y muchos, bueno, tengo amigos intelectuales, traductores también, que estaban esperando que saliera este libro, porque son muy fans, por decirlo, de Auerbach. Yo quería proponerte, si hay espacio, para leer 2 fragmentos. Nos encantaría. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, sí, volviendo espero poder, porque tengo aquí con el móvil, no sé manejarme muy bien, pero bueno, quiero decir que esto es un poco para redondear lo que acabamos de comentar, y en la introducción que se titula Erich Auerbach, un filólogo en el exilio, pues el editor, el que ha seleccionado todos los trabajos de este libro, empieza diciendo lo siguiente: en la historia intelectual del siglo XX, Erich Auerbach figura junto a Hannah Arendt y Walter Benjamin
entre los eminentes exiliados cuyas ideas y argumentos en torno a la filosofía de la cultura se discuten hoy en todo el mundo. En sus escritos, los tres, Auerbach, Arendt y Benjamin, exponen de manera muy distinta el modo en que la experiencia de la marginación determinó su pensamiento en cuanto a intelectuales alemanes y judíos. Ya desde finales de la década de 1960, Walter Benjamin tuvo, gracias a la editorial Suhrkamp, una amplia repercusión. En cambio, Hannah Arendt, excepción hecha de su informe Eichmann en Jerusalén, solo empezó a ser reconocida internacionalmente después de 1989 por su crítica al totalitarismo. En cambio, la historia de Erich Auerbach comenzó más de una década después, cuando se cumple el aniversario de la edición inglesa de la obra que mencionaba antes, Mimesis, que se subtitula La representación de la realidad en la literatura occidental. Mimesis abarca cerca de 2.500 años de observación literaria, tanto personal como del mundo. Bueno, pues esta es un poco la introducción breve porque es más larga, pero plantea muy bien el lugar que ocupa, ¿no? Bueno, la tríada es impresionante, ¿no? Sus dos compañeros en este Benjamin, del que creo que era amigo personal, no sé si de Hannah Arendt, pero de Benjamin sí, ¿no? Piensa que en las cartas hay, por ejemplo, de Walter Benjamin hay dos. El que él escribió a Walter Benjamin. Después tenemos una a Thomas Mann, también a Viktor Klemperer, conocido. Viktor Klemperer. Otro filólogo. ¿Qué? Otro filólogo, otro gran filólogo. Sí, escritor, sí. Y también a Martin Buber, que es de 1957. Entonces, bueno, ya te digo, es una lectura exigente, porque muchas veces yo para traducirla tuve que volver, por ejemplo, si hablaba de Marcel Proust, tuve que ir a leer partes de la obra de Proust, porque una de las dificultades de este tipo de trabajo son las citas. Hay que recuperar las citas, ¿no? O lo mismo con La cicatriz de Ulises, que pues hay que tomar. La cicatriz de Ulises es como un estudio de la escena de la Odisea en que Ulises regresa y en una escena que se llama el lavatorio de pies, que era bastante una muestra de hospitalidad, la que había sido su nodriza lo reconoce por una cicatriz que tiene en el muslo. Esa es una escena bastante, digamos, comentada de la Odisea, incluso hace poco salió una película, El Regreso, titulada El Regreso. Claro, porque además él de alguna manera compara a Homero compara esta Odisea con la Biblia, ¿no? Bueno, exactamente. El verbo comparar con matices, porque sí. También porque no, es difícil decirlo de otra manera, pero es un estudio de dos maneras de narrar, digamos. Dos estudios de dos maneras de narrar. La Odisea detallista, muy cercana, con cosas muy íntimas, momentos muy íntimos, contrastada, digamos, con el relato bíblico, aquí, que se centra en el relato del sacrificio de Isaac, y pues que es mucho más descarnada, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, pedimos disculpas, te pido disculpas a ti, Daniel, que tienes un grado de profundidad en la obra de Auerbach, que claro, nosotros que nos estamos acercando ahora, pues no podemos compartir, pero sí que espero que esta entrevista y este diálogo contigo sirva para que nuestros oyentes se interesen por el autor y por esta obra. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Bueno, yo agradecer tu interés, tu llamada, esta entrevista, y luego, pues, naturalmente,
un poco la invitación es a sumergirse en una especie de paseo por grandes obras y grandes autoras de la literatura universal, entre Montaigne, James Joyce, Virginia Woolf, Dante. Es realmente una manera también, entre otras cosas, bastante sencilla de llegar al fondo de... Claro, es también un libro de libros, ¿no? Bueno, exactamente. La cultura de Auerbach era inmensa, ¿no? Sí. Y entonces Daniel, espero no hacer una pregunta, no sé cómo definirlo, pero ¿se podría equiparar de alguna manera, ya que el verbo comparar no nos está gustando en esta conversación? ¿Se podría...? Lo que pasa es que un amigo traductor de griego dijo que era muy, muy arriesgado comparar. No, estaba bromeando. Lo que quería lanzarte el nombre de otro gran intelectual, también en lengua alemana, que también nos acercaba a otros grandes libros y a la cultura europea en general. Stefan Zweig. ¿En qué punto se pueden encontrar los dos autores? Bueno, a ver, es que Zweig había fallecido muy pronto, ¿no? Sabemos que se fue a Brasil, que se escribió en Brasil, y no recuerdo bien el año, pero fue mucho antes. Me refería a su obra, ¿no? Porque sí que tiene cierto paralelismo, cierto parecido, ¿no? A ver, tal como presentan aquí a Auerbach, fue un señor que vivía bastante con los pies en la tierra. O sea que pues no fue un atormentado como le ocurrió un poco a Zweig con su exilio y su sensación de destierro. Él tuvo años muy productivos y fue muy luchador estando en Turquía, porque incluso él habla de las condiciones primitivas que tuvo que vivir sin bibliotecas, durante la guerra sin acceso a literatura occidental, no llegaban las revistas, no llegaban las novedades, entonces fue un luchador. Y luego pensar que él en un momento se definió como un alemán sin pasaporte, porque no podía salir de Turquía. Entonces yo creo que hay una diferencia un poco, digamos, estructura psíquica, intelectual. No lo aborda aquí, no tengo constancia de que haya escrito sobre Zweig. No, me refería a lo que ambos han escrito acerca de otros autores, porque, bueno, conocemos también los ensayos de Zweig y me llamaba la atención que quizás sí que podría haber más nexos de unión entre ambos autores. Daniel, la distancia está marcada un poco por, no sé, como el perfil de Auerbach, que es un filólogo que leía en latín, que leía en griego, que trabajaba la lengua y la literatura desde dentro, por así decirlo, y al mismo tiempo es un señor que tenía su postura filosófica ante el mundo. Entonces pienso que en ese sentido el prologuista lo define también como un historiador de la filosofía también. No era solamente literario su trabajo, ¿no? Sino que profundiza más en todo el pensamiento de la época. Pues interesantísimo conocer este libro, conocer al autor. Volvemos a agradecerte el trabajo de traducción, que como nos has comentado no ha sido fácil, y sobre todo que lo hayas traído aquí a Radio Sefarad. Muchísimas gracias, Daniel Nahmias. No, gracias a ti. Y dos líneas, por favor. ¿Qué es lo que dice un historiador crítico que se interesó por la obra de Auerbach? Dice: para Auerbach, filólogo por formación, pero filósofo de la historia por temperamento, la literatura nunca puede desvincularse del sentido de la realidad. Siempre presenta la vida cotidiana en toda su seriedad. El comentario que había hecho antes. Buenísimo. Pues así cerramos esta conversación. Muchísimas gracias y hasta siempre aquí en Radio Sefarad. Bueno, gracias a vosotros.